¿Tienes un amigo que ha oído hablar de los afrodisíacos y quiere saber más? Te voy a contar 4 o 5 conceptos, 4 o 5 estrategias para aumentar el deseo sexual. En primer lugar, te tengo que decir que desafortunadamente la magia no existe y la gran mayoría de afrodisíacos que vas a ver en vídeos, por internet, etcétera, no funcionan. El deseo sexual en el hombre básicamente funciona por 2 vías. La primera es la vía hormonal. La testosterona, básicamente, cuanta más testosterona tenemos, más deseo sexual. La segunda vía o el segundo mecanismo es psicológico, es decir, los hombres tenemos en general más deseo sexual, pero se puede ver influido por una serie de circunstancias. Pelearse con el jefe, que pierda tu equipo de fútbol, que te enfades con tu pareja. Las circunstancias de la vida van a hacer que tengas más o menos deseo sexual y eso es normal. Pretender solucionar un problema hormonal con hormonas es buena solución. Pretender solucionar un problema psicológico con hormonas es un error. De todas maneras, te voy a explicar una serie de estrategias, como te digo, que pueden mejorar el deseo sexual. En primer lugar, la ashwagandha, que también se llama Withania somnífera. Es una planta que viene de la medicina ayurvédica y que ha demostrado en algunos estudios aumentar un poco el nivel de testosterona y aumentar el deseo sexual. Por tanto, la Withania somnífera o ashwagandha podría ser útil en algunos casos para aumentar el deseo sexual, también para aumentar el rendimiento deportivo. En segundo lugar, el ginseng rojo coreano. El ginseng rojo, que es una planta muy conocida, tiene propiedades, también en algunos estudios se le atribuyen propiedades de aumento del deseo sexual y aumento de mejoría de la erección. Por lo tanto, el tratamiento con ginseng rojo en algunos estudios ha demostrado utilidad. La gran mayoría de otras plantas, compuestos, pastillas, mejunjes no funcionan, ¿de acuerdo? Antes de tomar ninguna mezcla o ningún compuesto, infórmate bien sobre cuál es su composición y cuáles pueden ser sus potenciales efectos secundarios, porque es muy probable que los tenga. En tercer lugar, te quiero hablar sobre la testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina, aumenta básicamente o llega al tope entre los 20 y los 30 años y luego va disminuyendo. Y está muy demostrado que cuanta más testosterona tenemos más deseo sexual. ¿Qué podemos hacer para aumentar la testosterona? En primer lugar, estar delgados y estar fuertes. El hecho de tener una baja cantidad de grasa y una alta cantidad de músculo hará que tengamos más testosterona y que tengamos también más deseo sexual. También hará que nos encontremos mejor, que nos sintamos más seguros y eso psicológicamente hará que tengamos más deseo. Por lo tanto, la testosterona no solo aumenta el deseo per se, sino que también hará que nuestra imagen sea mejor y por lo tanto nos encontremos mejor con nosotros mismos. ¿Tomar testosterona tiene sentido? Depende. Si tenemos una testosterona baja, tomar testosterona mejorará nuestro deseo y es beneficioso para nuestra salud. Os hemos hablado de esto en otros vídeos del canal. Si tenemos una testosterona normal, ¿se puede tomar testosterona? Yo os diría que no. Tengo bastantes artículos publicados sobre testosterona y un montón de otras enfermedades o situaciones en salud y mi consejo como experto en el tema es que si tenéis una testosterona baja, el tratamiento con testosterona es estupendo y os va a permitir normalizar pues, el nivel de testosterona y normalizaréis algunos de los problemas que tenéis. Pero si tenéis un nivel de testosterona normal, querer tener más testosterona tomando testosterona os va a producir 2 cosas. En primer lugar, un aumento pasajero del deseo, y eso está demostrado que a pesar de que tengamos un deseo normal, si tomamos más testosterona se va a disparar el deseo durante unos días o semanas, pero luego se normalizará. En segundo lugar, va a ocurrir otra cosa. Vais a tener más músculo, pero el uso crónico con testosterona desafortunadamente atrofia los testículos. Eso es algo que muy probablemente no hayáis visto o leído en ninguno de los compuestos milagrosos que se anuncian por todas partes, pero es un efecto secundario nada infrecuente. El otro de los problemas que da la testosterona para aumentar el deseo es que cuando dejamos de tomarla, todo eso que hemos conseguido rebotará hacia abajo. Por lo tanto,
Y os repito, tomarla cuando tenéis un problema de testosterona baja, estupendo. Tomarla cuando tenéis una testosterona normal, yo creo que no es buena idea. Finalmente, y es algo que sé que no gusta a la mayoría de hombres, pero si tenemos una testosterona baja, un deseo bajo, perdón, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar entender por qué es eso. Tenemos un problema de pareja, tenemos un problema de autoestima. Si no entendemos por qué nos pasa, no podemos solucionarlo. Y desde luego, si no entendemos por qué nos pasa, tomar una pastilla nunca es la solución. Por lo tanto, pensad vosotros por qué puede ser eso, habladlo con vuestra pareja, habladlo con vuestro médico. Por lo tanto, y recapitulando, cosas que pueden aumentar el deseo sexual, plantas, estrategias que pueden ser afrodisíacos: la ashwagandha, Vitania somnífera, el ginseng rojo coreano. Estar fuerte y delgado es algo que mejora, aumenta naturalmente la testosterona y puede hacer que aumente nuestro deseo sexual. Y en cuarto lugar, determinar nuestros niveles de testosterona, y si están bajos, ahí el tratamiento con testosterona sí va a ser eficaz y seguro. Y en quinto lugar, el tema de analizar por qué podemos tener ese problema desde el punto de vista psicológico, si tenemos alguna situación que pueda estar influyendo en nuestro deseo sexual, que como os comento es algo muy frecuente. Espero que el vídeo os haya servido. Sabéis que tenemos otros vídeos sobre urología, andrología y sexualidad en el canal. Gracias. Adiós.